¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter para que se sume a su participación. Aquí está: con prohibición de recibir comida sin electricidad, sépase que a 9 grados centígrados, y usando agua de lluvia, activistas protegen el edificio donde radicaba la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. ¿Qué demuestra el gobierno de Donald Trump con esta postura? Opine. Estados Unidos mantiene su política injerencista contra Venezuela. Entre otras acciones, arrecia su bloqueo financiero que dificulta el desarrollo económico del país suramericano. En paralelo, apoya el asedio de partidarios de la derecha al edificio que fungía como sede de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñanos. Desde la semana pasada, los servicios de agua y electricidad fueron cortados en la sede diplomática por las autoridades. La medida, ordenada por el diputado Juan Guaidó, busca forzar la salida de las instalaciones de los integrantes de la organización Code Pink, que protegen el inmueble de los ataques de simpatizantes de la extrema derecha venezolana, quienes, además de impedir el ingreso de alimentos al edificio, atentan contra la integridad física de los activistas. Alina Duarte nos actualiza desde Washington, D.C. Hola, Alina, ¿cómo se comporta la situación en las inmediaciones del edificio en este minuto? Hola, ¿qué tal, Rey? Saludos a todo el auditorio. Así es como lo comentas, un asedio constante desde las últimas semanas aquí en la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. Hoy no ha sido la excepción. Hoy, nuevamente, en esta escena que se vuelve cada vez más constante en esta sede diplomática, nuevamente trataron de ingresar alimentos a quienes ya desde hace varias semanas se encuentran dentro de la embajada con permiso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición venezolana, y eso hay que destacarlo, desde el día de ayer ha sido más claro, y esto lo denuncian precisamente quienes fueron agredidos por ellos mismos. La oposición venezolana está trabajando de manera conjunta y cada vez más obvia, así es como lo dicen los mismos activistas que intentan ingresar alimentos, con la policía, no solamente estatal, la policía del Departamento de Estado y el Servicio Secreto, quienes han bloqueado toda posibilidad de ingreso de insumos a miembros de estas organizaciones, Code Pink, Answer Coalition, Popular Resistance, quien desde hace ya, insisto, varias semanas permanecen dentro. El asedio también consta, como bien lo destacabas, de haber cortado el suministro de agua y el suministro de luz. Sin embargo, hay que poner el acento también en el corte de agua. La empresa que suministra el agua ha negado a través de sus redes sociales e incluso en llamadas telefónicas que ellos hayan cortado el suministro o que hayan tenido orden para hacerlo. Una camioneta de esta compañía se mantuvo aquí a las afueras, y lo que dicen los activistas de varias organizaciones o ciudadanos estadounidenses es: si no tenían la orden, ¿por qué lo hicieron y quién mandó a cortar el suministro de agua? Lo que los activistas dentro de la embajada señalan es que hay un pago al corriente de todos los servicios básicos dentro de las instalaciones de esta sede diplomática. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha decidido trabajar conjuntamente con la oposición venezolana para asediar estas instalaciones. Entonces, bueno, es todavía bastante delicado. Todavía hay personas aquí apoyando a quienes se mantienen dentro, como lo hicieron estas jornadas impresionantes de apoyo el fin de semana, pero también hay gente de la oposición venezolana que insisten en que no dejarán, no permitirán el acceso de estos insumos, sea la fecha que sea. Rey. Muchas gracias, Alina, por actualizarnos. Hasta la próxima. Autoridades venezolanas denuncian el criminal bloqueo económico que la administración estadounidense impone al país suramericano en contubernio, como decía Alina, con los planes de la derecha para derrocar la revolución bolivariana. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, expresó al respecto. Se han dado la tarea de coordinar acciones para el bloqueo financiero, comercial y económico contra nuestra patria, afectando a toda la población sin distingo alguno, indiferentemente de su tendencia política, indiferentemente de su posición ideológica. Bueno, afecta a la población entera, y uno de los objetivos que el gobierno del presidente Donald Trump se ha trazado es justamente afectar a Petróleo de Venezuela, a la industria petrolera que es de todos y de todas las venezolanas. Afectar su producción, afectar la producción de servicios conexos con la industria petrolera, afectar, bueno, imponer una especie de bloqueo naviero sobre nuestros productos petroleros, de hidrocarburos. Así que ese es el plan que la derecha venezolana, siguiendo pero instrucciones al pie de la letra de empresas transnacionales
donde se la pasan en restaurantes en Washington, en Nueva York, en Miami, repartiéndose los campos petroleros, repartiéndose las minas de oro, de diamantes, repartiéndose el patrimonio y los activos que es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Así que nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, entreguistas de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática, que se niega a buscar y a ganarse el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Le invito a revisar en cifras el impacto del bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos a la economía venezolana. Entre el año 2014 y abril de el 2019, las pérdidas económicas ascienden a 30.000 millones de dólares. De ese total, alrededor de 11.000 millones de dólares obedecen a la apropiación de Citgo, filial de la petrolera PDVSA, por parte de la administración de Donald Trump. A esto se le suman otros 5.000 millones de dólares por el bloqueo de fondos y activos de Venezuela, además de 2.000 millones por la negativa de varios bancos internacionales de regresar los depósitos en custodia. Estas acciones, entre muchas otras promovidas desde la Casa Blanca, impiden el desarrollo adecuado de la economía de Venezuela, al igual que su capacidad para adquirir alimentos, medicinas y la materia prima para fortalecer el área industrial. En respuesta a las sistemáticas agresiones de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela consulta al pueblo para activar mecanismos que permitan enfrentar el bloqueo financiero impuesto por Washington. En los diferentes estados del país se realiza el Congreso Bolivariano de los Pueblos. La iniciativa, en la que participan diversos sectores sociales, recoge propuestas para impulsar y acelerar el desarrollo económico de Venezuela sobre la base de la rectificación y la profundización de la revolución bolivariana. La idea ha sido impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Le reiteramos nuestra pregunta del día. Con prohibición de recibir comida sin electricidad a 9 grados centígrados y usando agua de lluvia, activistas protegen el edificio donde radicaba la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. ¿Qué demuestra el gobierno de Donald Trump con esta postura? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva hasta aguas del mar Mediterráneo. La instantánea muestra a un refugiado africano nadando para alcanzar un barco comercial que navega en el estrecho de Gibraltar. El contexto es propicio para recordar que el otrora bautizado por los romanos como Mare Nostrum, hoy llamado Mare Mortum, sigue cobrando vidas de migrantes que tratan de llegar a las costas del sur de Europa desde el norte de África. Solo este año han fallecido más de 500 personas debido al endurecimiento de las políticas europeas que sancionan con multas a los buques rescatistas. Con esta impresionante imagen, nos vamos a la pausa. Los asesinatos de líderes sociales parecen no detenerse en Colombia. Durante el fin de semana, 2 líderes sociales fueron asesinados. Esto aumenta las tensiones en la región. Acompáñenos en nuestro segundo tema del día. Luis Manuel Salamanca Galíndez fue asesinado a las afueras de su residencia. Los hechos sucedieron la noche del sábado en las inmediaciones del barrio Los Yalcones mientras caminaba. Medios locales informan que un sujeto le propinó 2 impactos de bala y así le causó la muerte. Hasta el momento, las autoridades colombianas no han esclarecido el móvil del crimen. José Manuel Jiménez nos cuenta más desde Bogotá. Saludos, José Manuel. Adelante. Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, como lo has dicho, el asesinato a líderes sociales no ha frenado en Colombia, por el contrario, continúa y preocupa aún más a las diferentes organizaciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Naciones Unidas en las últimas horas ha dicho que debe llamarse la atención fuertemente al gobierno nacional sobre este incremento de asesinatos a liderazgos regionales, tanto indígenas, campesinos, afrodescendientes, presidentes de juntas de acción comunal,
todos estos liderazgos están siendo seriamente afectados por el accionar paramilitar en las diferentes regiones del país. Ese es el llamado que se le hace al gobierno de Iván Duque. En este gobierno, lo que va del 7 de agosto de 2018 a la fecha, han sido asesinados, según organizaciones sociales, más de 161 líderes y lideresas en diferentes regiones del país. También durante el 2019 la cifra, según las organizaciones sociales, ya va sobre 54 líderes sociales. Esa es la preocupación de las organizaciones y de la sociedad en general sobre lo que está pasando en Colombia, la verdadera crisis humanitaria, la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, teniendo en cuenta un marco de elecciones que se aproxima, teniendo en cuenta una compleja o una reconfiguración del conflicto armado, como lo ha dicho el CICR en diferentes ocasiones, en donde asegura que hay 5 conflictos armados diferentes dentro del territorio nacional, donde realmente están operando más de 20 grupos armados al margen de la ley en departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, norte de Santander, Vaupés, otros departamentos. Esa es la situación que se vive. Mientras tanto, las políticas o las acciones que toma el gobierno nacional no son suficientes. Primero que todo, buscan esclarecer los crímenes que se han cometido, pero no se busca realmente frenar el asesinato de los líderes en las regiones. Es decir, la tarea se está haciendo al revés. En vez de prevenir los asesinatos, estamos tratando de buscar quiénes son los que cometen los asesinatos. Esa es una fuerte reclamación que hacen las organizaciones sociales, también a la Fiscalía, porque se convino crear una unidad especial para el desmonte de los grupos herederos del paramilitarismo. Hasta el momento no se ha tenido un resultado certero sobre las operaciones de esta unidad especial de la Fiscalía General de la Nación. Esas y muchas más son las reclamaciones que le hacen al gobierno de Iván Duque, que realmente está poniendo sus ojos hacia otro lado, fuera de las fronteras de Colombia, y no colocándolas en las fronteras regionales, en los departamentos donde las comunidades están pasando un mal rato en estos momentos. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a avanzar. Le invito a revisar ahora el perfil de Luis Manuel Salamanca Galíndez. Contaba 64 años al momento de su asesinato. Salamanca era reconocido en San Agustín por sus conocimientos sobre esta región y ser un enamorado de las riquezas artísticas precolombinas de la zona del Huila. El académico tiene varias investigaciones y proyectos sobre investigación arqueológica, como bien registra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en su sitio web. Un ejemplo es su tesis de antropología titulada Exploración arqueológicas en la Bota Caucana. Tras el asesinato, Eber Bolaños, alcalde de San Agustín, expresó: su muerte nos duele a todos y nos causa mucha sorpresa. El profesor era una persona decente, amable y respetuosa de todas las ideas. Él no se metía con nadie y tampoco tenía amenazas en su contra. Veamos dónde ocurrió el asesinato de Luis Manuel Salamanca Galíndez. El crimen tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Los Yalcones, como le decíamos, del municipio de San Agustín, una localidad perteneciente a la cordillera de los Andes, en el departamento colombiano del Huila. La zona es conocida por su proximidad al parque arqueológico, donde hay numerosos restos precolombinos repartidos entre varios yacimientos. En el bosque de las estatuas hay tumbas y figuras talladas en piedra volcánica entre flores y árboles autóctonos. Por las riquezas arqueológicas que conserva, este municipio es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Y en este mismo contexto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, denunció el fortalecimiento de las organizaciones paramilitares en Colombia con la complicidad del gobierno nacional. En un comunicado, el partido FARC denuncia: en el departamento del Guaviare, en límite con el departamento del Meta, fue vilmente asesinado Giovanni Murillas Cristóbal. Asimismo, integrantes de nuestro partido fueron amenazados de muerte en los departamentos de Risaralda y Arauca por las estructuras paramilitares La Cordillera y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Seguidamente alerta el partido que hechos como estos demuestran que la política del actual gobierno sigue siendo la de hacer trizas el acuerdo final, siendo complaciente con la cuota de sangre que le reclaman los amigos de la guerra. Llaman al conjunto del movimiento social, a todas las fuerzas políticas y la ciudadanía en general a pronunciarse y seguir movilizándose en defensa de la vida y la paz.
Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Hansel Oro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, canceló el inicio de su agenda de visita a Rusia para esta jornada. El funcionario estadounidense sostuvo el encuentro en Bruselas con representantes europeos en el contexto de sanciones de Estados Unidos contra Irán. Vamos ahora con Hisham Wanous. Ejército Árabe Sirio recupera el control de 8 localidades clave en el campo norte de Hamá y el campo sur de Idlib y avanza a ritmo acelerado en la liberación de la zona desmilitarizada de los terroristas del Frente al-Nusra. Chile. Paola Dragnik, jornada de movilizaciones afuera del Congreso. Comisión de Diputados vota la idea de legislar al proyecto de reforma de pensiones propuesto por el presidente Piñera. Y por último, Venezuela. Luis Tavera, Cooperación Técnica China-Venezuela llegó esta tarde avión BI-340 cargado de 525.400 unidades de medicamentos, 450.000 pares de insumos médicos quirúrgicos y 1.975.400 unidades totales. Nuestro tema en desarrollo nos traslada al Perú. En ese país, los productores del sector agrario iniciaron hoy un paro nacional para exigirle al gobierno una política que defienda los intereses de los agricultores. Hasta el momento, más de 500.000 de productores agrarios de 15 regiones han acatado el paro, que fue convocado por la Convención del Agro Peruano y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Jaime Herrera nos tiene pormenores. Saludos, Jaime. Hola Rey, ¿cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, hoy se han desarrollado movilizaciones masivas, bastante contundentes en distintas regiones del país. Hablamos de Puno, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Cajamarca, La Libertad y otras donde la gente, sobre todo los campesinos, se han concentrado en la ciudad. Han dejado sus campos de cultivo para salir a reclamar sus derechos. Y mencionábamos a La Libertad en último término porque justamente allí, cuando los campesinos marchaban por la Panamericana Norte, una de las carreteras más importantes que comunica a las regiones de la costa peruana, la policía tomó la iniciativa de reprimirlos, de golpearlos duramente y hasta lanzarles bombas lacrimógenas, algo que han condenado los campesinos, los agricultores, repetimos, de la región La Libertad, que el día de hoy fueron duramente reprimidos mientras desarrollaban esta protesta pacífica. También tenemos que indicar que acá en Lima, una importante cantidad de agricultores, asociaciones de campesinos, de productores ganaderos, marcharon también desde la Plaza 2 de Mayo hasta la Plaza San Martín, haciendo, como siempre, escuchar su voz de protesta y dando a conocer cuáles son sus consignas. Entre ellas, por ejemplo, que el gobierno se dedique a apoyar a millones de agricultores que, debido al cambio climático y a las condiciones en las que trabajan, actualmente se encuentran sumidos en la pobreza, o que, por ejemplo, por la falta de acceso al crédito, sencillamente tienen que cultivar productos que en el mercado no les rinden los precios que ellos requieren y que obviamente eso implica a tener atraso en sus cosechas. Las lluvias fuertes, las inundaciones, la sequía, el frío intenso que se está dando en los últimos tiempos debido al cambio climático también los afecta y ellos no tienen asistencia técnica, no tienen la presencia del Estado y es por eso que se encuentran en esta condición. Es otro tema fundamental que decían es que hay una política de llevar el agua a grandes empresas transnacionales, empresas extractivas, mineras y dejando de lado a la actividad agrícola. Y cuando hay inversión fuerte para riego de cultivos, esto está yendo básicamente a la agroindustria, a los grandes monopolios que tienen actualmente concentrada la tierra y que solamente producen para la agroexportación, pero aquellos que le dan el 80% de alimentos de los granos sencillamente no tienen esa infraestructura y están padeciendo actualmente las condiciones que los ha llevado, como decía inicialmente, a la pobreza, Rey. Muchas gracias, Jaime. Seguiremos de cerca entonces esta situación. Hasta muy pronto. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Ahí está la pregunta. Con prohibición de recibir comida sin electricidad a 9 grados centígrados y usando agua de lluvia, activistas protegen el edificio donde radicaba la Embajada de Venezuela en Washington, D.C.
¿Qué demuestra el gobierno de Donald Trump con esta postura? Opine. Vamos a ver una primera respuesta. La de Leonardo Urrieta, hacía tiempo que no nos escribía, se incorpora entonces nuevamente a la participación de la pregunta del día. El gobierno del señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los funcionarios que hacen vida en la embajada, es un acto despreciable que solo provoca el más grande rechazo que puede existir. El mismo pueblo norteamericano está en contra de esas acciones. Gracias, Leonardo. Otra, la de Gilberto, dice: el carácter criminal de la élite que gobierna en los Estados Unidos es lo que demuestra. Gracias a Gilberto. Orlando, hoy es tercero: no hay tregua para quienes defienden a los pueblos libres. Pasa con los débiles corazones valientes que van contra el sistema norteamericano. Aquellos que tienen aún justicia en su corazón y luchan contra el monstruo neoliberal que bombardea de ignorancia a su pueblo. Gracias, Orlando. Y por último, este usuario dice: solo demuestra que no busca la paz mundial, nunca la ha buscado. Estados Unidos es el usurpador número 1 de América Latina y de nuestros recursos. Gracias a esta usuaria de Twitter, según estoy viendo en su perfil de esta red social. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un simulador de la vida en Marte. Es la base para adolescentes recreada en un desierto de Gobi en China, más de $7 millones en un paraje alejado en sus centros urbanos más importantes. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.